Yo creo que más que en otras épocas, la nuestra está caracterizada porque la autoridad se ha convertido en un verdadero problema. Y es que estamos en un tiempo en el que la libertad se confunde con la rebelión. Rebelarse, tener un corazón rebelde, levantarse contra toda autoridad, parece definición de libertad. Cuidado. Voy a comentarles de 2 o 3 autores de manera muy rápida. Ahorita, después eso, ¿sí? Siéntense, por favor. Voy a comentarles de 2 o 3 autores no cristianos, pero que han formado la manera de pensar de la mayoría de la gente hoy. Aunque muchos ni siquiera conozcan sus nombres ni los hayan leído nunca, el problema de las ideas es que se van transminando y llegan a X capa de la población en la que pues las personas no es que lean filosofía, pero de alguna manera ya heredaron o aceptaron ciertas ideas que no saben de dónde vienen, pero hasta se vuelven una manera de pensar común. Frente a esto que llamo el problema de la autoridad y la confusión de la rebelión con libertad, mencionaría a un escritor francés, Michel Foucault, que él dice que cualquier cosa que digamos que es verdad, si la ciencia es verdad, si la ética es verdad, la justicia es verdad, el cristianismo es verdad, no tenemos ninguna garantía de que eso sea verdad, no es más que una manera de imponer lo que yo quiero a otros, es decir, es una manera de ejercer el poder. Por eso él utiliza un término que se llama el biopoder. Todo en las relaciones humanas se trata de subyugar al otro, y en particular de subyugar a los cuerpos, por eso también le llama biopolítica. Se trata de subyugar a los cuerpos, de subyugar al otro. Cuidado, porque este señor, además de que fue violador de niños, también fue homosexual, que después se contagió de SIDA, y todo su pensamiento está motivado por convencer a toda la gente que esté de acuerdo con todos los desórdenes que él quería vivir y cometer. O sea, siempre hay que ver el corazón de quien habla, qué hay detrás de su corazón. Cuando tuvo SIDA, viajó de Europa a San Francisco a las orgías suicidas homosexuales de todos aquellos que ya tenían el SIDA o no les importaba contagiar a otros. Michel Foucault se basa, a su vez, en otro pensador, Federico Nietzsche, que decía que lo más importante en la existencia, en el ser con mayúscula, y por tanto en todos los seres, y especialmente en el hombre, es la voluntad de poder. Lo que debe permear y lo que nos motiva detrás de todo es la voluntad de poder. Por eso nosotros tenemos que convertirnos en superhombres. No queremos saber nada de la humillación, no queremos saber nada de la culpa por el pecado, no queremos saber nada ni siquiera de la compasión, solo se trata de imponer nuestro poder, de tener la voluntad de ser superhombres. Este es el maestro, digamos, de Michel Foucault y de una señora también del siglo XX, Simona de Beauvoir. Esta Simona decía, entre otras cosas, que se liberara a unos pedófilos que estaban presos porque lo que habían hecho no era tan grave y a fin de cuentas los niños estaban de acuerdo. Y lo menciono porque uno de los grandes problemas ahora son estos grupos que quieren legalizar la perversión y la violación de los niños.
por supuesto, la violación o la pedofilia de manera activa, pero hay que reconocer lo que dije el domingo pasado: los planes educativos de nuestro gobierno y de otros gobiernos como Argentina o incluso Estados Unidos están pervirtiendo a los niños de manera legal y oficial. Bueno, esta Simona decía que la única manera de ser libre es que nada nos limite. Fíjense, no tiene que haber límites, no tiene que haber definiciones. Incluso especialmente las mujeres, si una mujer quiere sentirse realmente libre, su verdadera libertad empieza porque sexualmente haga lo que quiera. Bueno, bástenos con estos ejemplos para que veamos cómo piensa nuestra sociedad. Y si como cristianos no lo sabemos y no estamos preparados para entender lo que pasa y para dar una respuesta, pues de repente nos vamos a encontrar con iglesias y pastores y hasta teólogos que ya respaldan estas cosas, ¿no? Me he encontrado con estudiantes y teólogos que para leer la Biblia primero leen a Miguel Foucault y quieren desde allí decir: hay que interpretar la Biblia según lo que dice Miguel Foucault. Imagínense cómo es que hasta los cristianos llegaron a ponerlo todo patas para arriba, ¿no? Cuidado entonces, porque hay un problema muy grande aquí. Es el mismo problema que se da en las sectas destructivas. Las sectas destructivas pueden ser de tipo religioso, como aquellas que lavan el cerebro de los creyentes. Todo lo que no sea la secta es del diablo y no hay que oírlo. Como las sectas económicas, como las que te sumergen en esto de las pirámides para que vendas y seas un gran empresario y seas un campeón y todo mundo sea tu amigo y tú sepas influir. O las sectas políticas, donde lo que el líder dice es la única verdad y todo lo que esté contra el líder es una falsedad. ¿En qué radica el problema de fondo de este tipo de sectas? En que se pierde la frontera, se pierde la distinción entre realidad y fantasía. Es increíble platicar con personas que estuvieron en sectas y que ahora se dan cuenta, ellos mismos se sorprenden de cómo llegaron a creer que era verdad lo que entonces creían. Porque el problema de la mentira, el problema del pensamiento que se fundamenta en falsedades, es que perdemos la frontera entre realidad y fantasía. Por eso nosotros tenemos que apegarnos a la Biblia, porque la Biblia nos habla de un Dios que creó la realidad. El cristiano nunca va a poder negar la realidad, nunca debe negar la realidad. Por eso tampoco aceptamos a los que dicen: aunque estés enfermo, declara que no estás enfermo. Eso es otra vez perder la realidad. Cuando dos hombres hoy quieren pensar que se pueden casar y que pueden tener hijos y que pueden ser mujeres, ya no saben cuál es la realidad y cuál es la fantasía. Es como si el mundo en nuestro tiempo estuviese gobernado por una gran secta. Estábamos acostumbrados a que las sectas son los grupos pequeños que se escindieron de un grupo grande. Pero vea que este tiempo de decadencia ha llegado a tal extremo del absurdo que podemos decir que estamos gobernados por una gran secta que ha perdido la distinción entre realidad y fantasía. Se mueve en un desorden fronterizo entre realidad y fantasía. Y entre otras cosas porque aquí está el quid del asunto: no quiere la autoridad. Y ha definido su libertad como rebelión. En Hechos capítulo 4 nos encontramos con que este es el problema, pero antes de ir a Hechos 4, solamente repasemos lo que después un rabino convertido dirá con respecto a la época que estamos viviendo. Y esto es citado en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 30, hablando de la manera en que la humanidad se hunde en sus mentiras. Viene diciendo que cambiaron la verdad por la mentira, en Romanos 1:25, noten el problema, ¿no?
la verdad por la mentira, y entonces no entendieron la diferencia entre realidad y fantasía. Versos 26, 27, cayeron en el uso antinatural de sus cuerpos, que es lo que se está predicando hoy como libertad, y luego describe cuáles son los pecados que caracterizan a la humanidad, al mundo. Recuerde, y hemos insistido en ello, mundo no quiere decir fumar, tomar y bailar, y como usted no va a fiestas donde se fuma, se toma y se baila, usted no está en el mundo. Mundo es toda esta lista que nos están dando aquí. 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿No decía este Nietzsche que cité hace rato que Dios ha muerto? Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Es todo un retrato, ¿no? Altivos, inventores de males. ¿Qué definición? ¿Qué definición de nuestra época? Desobedientes a los padres, ¿no? Ahí está, desobedientes a los padres. Hoy los hijos no obedecen a los padres porque además las leyes dicen que si tu papá te regaña o te pega, vayas y te quejes que violó tus derechos del niño, y entonces lo pueden castigar o le pueden quitar la patria potestad. Si el niño o el adolescente dice, voy a ir al registro civil yo solito y me voy a poner Juana en vez de Juan, lo puede hacer sin que sus padres se enteren. Y si quiere cambiar de sexo, puede hacerlo, gratuito. Y si quiere abortar la jovencita, puede hacerlo. Porque los padres, y por ende los maestros, y después las otras autoridades, no tienen por qué ser obedecidas, porque tenemos derechos, lo pongo entre comillas, y esos derechos son supuesta libertad. Y esto también lo repite el autor de la segunda carta a Timoteo, que escribe como discípulo de Pablo, en su capítulo 3 y verso 2. Dice, porque habrá hombres, bueno, desde el 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces hemos definido, estamos viviendo una época donde la autoridad es un problema, donde se confunde la libertad con la rebelión, donde se dice que cada quien haga lo que quiera y que no nos dejemos que nadie ejerza un poder sobre nosotros, que no hay que obedecer a los padres. Son tiempos peligrosos, peligrosos para todos, porque los niños ahora que están sufriendo esto van a experimentar las consecuencias destructivas a lo largo de su vida. Pero son tiempos peligrosos también para la iglesia, por supuesto para la iglesia. Porque, verso 2, habrá hombres amadores de sí mismos, el egoísmo, el individualismo a ultranza, el hedonismo o búsqueda del placer de nuestro tiempo es esto. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Si usted le toca estar en estos ámbitos de la política, de los artistas, de los intelectuales, va a ver con qué soberbia se conduce la gente. Blasfemos, como dice el Apocalipsis, que su boca hablará maravillas. No siempre es fácil contestar a las blasfemias que la gente ha inventado, porque dice en otra parte Pablo, usando con astucia las artimañas del error. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Impíos es que no quieren nada con la religión. Ese es el tiempo que nos tocó vivir, tiempos peligrosos. Ahora, el libro de los Hechos es vigente, está vivo, porque es palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice al respecto el libro de los Hechos, y vamos a leer del verso 7 en adelante. Y poniéndolos en medio, a los apóstoles, ¿no? El Sanedrín, poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces en el verso 7 empieza el problema de la autoridad. Poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué autoridad? ¿Quién los mandó? ¿Con el respaldo de quién vienen ustedes? La pregunta de los líderes judíos es una pregunta por la autoridad. Recuerden que los sacerdotes son básicamente saduceos. Y los saduceos se pretendían hijos de Sadoc. Sin embargo, había un grupo de judíos que no los reconocía. Se llamaban los esenios. Y los esenios decían: los saduceos y los sacerdotes actuales son hijos de uno de los usurpadores asmoneos. No son descendientes de Sadoc. Los verdaderos descendientes de Sadoc somos nosotros. Y los esenios se fueron a vivir al desierto para no reconocer a ese sacerdocio apóstata ni a ese templo profanado por la complicidad con los romanos. Sí, y por eso los saduceos querían afirmar su autoridad. Por supuesto, el Sanedrín, los ancianos, los gramáticos, hablábamos de los escribas, los fariseos, todos ellos decían: la autoridad somos nosotros. ¿Ustedes quiénes son? ¿De dónde tienen ustedes autoridad para hacer estas cosas y para decir lo que dicen? ¿En dónde está la autoridad? Y es que no se puede vivir sin autoridad. Comencé citándoles unos autores que invitan a la gente a no reconocer ninguna autoridad. Pero si usted platica con una de las personas relativistas convencida de este tipo de pensamiento, le va a citar a Michel Foucault como si fuera su Biblia. Va a ver usted la necedad con que citan a este autor. Es su Biblia, por una razón muy sencilla: no se puede vivir sin autoridad. Cuando negamos la autoridad legítima, automáticamente nos estamos poniendo bajo la autoridad de un ídolo, de una autoridad falsa y espuria.
pero no se puede vivir sin autoridad. Así como no puede usted vivir sin tener los pies en alguna parte. Aunque esté sentado, los pies están en alguna parte. Acostado, los pies están en alguna parte. No se puede vivir sin autoridad, ¿eh? Por eso la importancia de encontrar la verdadera fuente de la autoridad. Y entonces aquí hay un ídolo. El Sanedrín, el judaísmo, la religión judía se ha convertido en su propio ídolo. Ellos son la autoridad. Y entonces le preguntan a otros, ¿con qué autoridad ustedes hacen eso? Nosotros no les hemos dado ninguna autoridad. Se sienten amenazados, por supuesto. Y entonces, en el verso 8, Pedro contesta y tenemos la primera razón de la autoridad. Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿En qué radica la autoridad legítima y sobre todo en el ámbito del reino de Dios manifiesto en la tierra, que es la iglesia? ¿En qué radica la autoridad? En estar lleno del Espíritu Santo. Veremos que muchas autoridades en las iglesias hacen radicar la autoridad en ellos mismos. Es que yo soy el apóstol y el que no me escuche le va a caer la maldición gitana. O cualquiera maldición. Yo soy el pastor y yo soy la autoridad. No, hermano. No debemos exigir la autoridad para nosotros. Si la tenemos, que sea el resultado evidente para el que es dócil de corazón, resultado de que hablamos la palabra de Dios y de que estamos llenos del Espíritu. Y si no, no hay autoridad. Porque cuando la autoridad se disuelve en el mero uso del poder, caemos en la tiranía. Y hay iglesias donde los líderes son verdaderos tiranos. Hay que pedirles permiso para todo. Y bueno, ahora, pues hasta en redes sociales, en plataformas de videos, como la que estamos transmitiendo hoy, usted puede encontrar documentales de iglesias que manifestaron este señorío de sus dirigentes de manera extrema y que hoy son un escándalo para el mundo. ¿Por qué? Porque se volvieron señores. ¿Cuál es la razón de la autoridad apostólica, de los auténticos apóstoles? Número 1, estar llenos del Espíritu Santo. Por eso, entre otras cosas, dicen, nos damos cuenta que estos hombres han estado con Jesús. Sí, pero no habían estado recientemente. Jesús ya se había ido, habían pasado algunos meses. Y entonces, ¿cómo es que habían estado recientemente con Jesús? Por el Espíritu Santo. Cuando dice, les reconocieron que eran hombres sin letras. Así que eso nos consuela un poquito, ¿no? Ay, oiga, pastor, es que pues yo no soy filósofo, ni soy politólogo, ni soy nada de eso. ¿Qué esperanzas tengo? Todas. Porque los apóstoles también eran como nosotros, hombres sin letras. No estamos diciendo que no hace falta estudiar, ¿eh? De ninguna manera. Si usted puede estudiar, estudie. Comunidad apostólica debe caracterizarse, entre otras cosas, porque impulse a sus jóvenes a seguir estudiando. A que tal vez hagamos una escuela o complementemos lo que usted aprende en la escuela desde la primaria, porque en la primaria no enseña nada, hermano, ni en la secundaria. Ahora la iglesia tiene otra tarea que cumplir. Pero que si terminó la secundaria los animemos a hacer la prepa, y se acabó la prepa, que hagan una carrera, y se acabó la carrera, que hagan una maestría y un doctorado. Eso queremos, ¿eh? No se trata de que aquí no estudie. Hay que estudiar. También hay que estudiar en el Museo de la Biblia. Los diplomados, y no sé si está bien que yo lo diga, pero yo lo voy a decir. Los diplomados son de muy buena calidad, de calidad universitaria, ¿eh?
de verdad. Hay que estudiar. Sabemos que no es por nuestro estudio que la gente se va a convertir. Es el poder del Espíritu Santo. Pero necesitamos estudiar. Pero aún siendo sin letras, lo importante es que hayamos estado con Jesús. ¿Y cómo estamos con Jesús? ¿Cómo convivimos con Jesús? ¿Cómo se da nuestra comunión diaria, íntima, nuestra experiencia y conocimiento de Jesús? Por el Espíritu Santo. Entonces, vivir llenos del Espíritu Santo es lo más importante. Por supuesto, si usted siente el llamado a ser un anciano, es decir, a tener un ministerio cualquiera, sí, con más razón está obligado a estudiar. Y a estudiar griego, hebreo y exégesis y hermenéutica y todo, para que usted guíe correctamente a las ovejitas. ¿De acuerdo? Entonces, primera razón, ¿por qué tienen autoridad los apóstoles? Porque están llenos del Espíritu Santo. Pero sigue hablando Pedro, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Verso 10, sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahí está la otra razón de la autoridad. Estamos hablando en el nombre que es sobre todo nombre. Recuerda que aprendimos el verso 12 el domingo pasado. Estamos hablando en el nombre supremo, en el nombre único en el que hay salvación. Jesús. Una parte del cristianismo hoy se ha diluido diciendo, todas las religiones llevan a Dios. Entonces, abramos la iglesia que sea una iglesia verdaderamente universal. No importa lo que creas, al fin Dios te ama y de todas maneras nos vamos a salvar. Solo hay un nombre en el cual podamos ser salvos y ese es Jesucristo. Jesucristo. Entonces, recuerden también, y es que ya lo comentamos, que hablar del nombre de Jesucristo se relaciona con Éxodo capítulo 3, donde Moisés le preguntó a Dios por su nombre y Dios le reveló un nombre que refleja mucho mejor la naturaleza de Dios. Yo seré el que seré. Eso significa que cuando necesitemos a Dios, estará ahí y se manifestará de la manera que sea más conveniente. Eso significa yo seré el que seré. Ese significado se enriquece cuando el cristianismo se encuentra con la filosofía, porque entonces yo soy el que soy, se entiende además como el verdadero que es eterno, infinito, causa de todas las cosas, inmutable. Porque Dios es el único que puede decir yo soy. Usted y yo no podemos decir yo soy porque estamos transcurriendo. Mañana no seremos. El único que puede decir yo soy, así en presente, continuo, sin pasado, sin futuro, es Dios. Por eso yo soy significa eterno. Y si es eterno no cambia, es inmutable. Y si todo lo demás tuvo un principio y no es, entonces Él es la causa de todo lo que es. Así que el nombre yo soy, yo seré, Yahvé, Jehová, tiene un significado tremendamente profundo, pero sobre todo porque es el encuentro de Dios con el hombre. Es la revelación de Dios al hombre. Y cuando el nombre Jehová se completa con la acción de salvación, en el nombre Yeshua, no hay otro nombre. Ese es el nombre supremo. ¿En qué nombre hacemos esto? En el nombre de Jesús. Y no como una mera fórmula, sino porque realmente ese Jesús vive en nosotros. Por eso insistiremos a lo largo de Hechos en que vemos a la iglesia siempre viviendo, predicando y haciendo milagros en el nombre de Jesús. Insistiremos en ello. Usted está llamado, todo creyente está llamado a reconocer la autoridad de aquel que vive en él y por tanto la autoridad que en su nombre podemos ejercer, la autoridad de Jesús. Entonces, ¿con qué autoridad hacen estas cosas? Noten el problema. Respuesta,
la autoridad del Espíritu Santo, la autoridad del nombre de Jesús, con eso pues ya saldría sobrando, ¿no? Pero sigue diciendo el verso 10, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. La resurrección es la evidencia de que Dios Padre ha entregado al Hijo toda autoridad. Por eso desde el primer sermón de Pedro, allá en el capítulo 2, él hablaba y decía, a este Jesús resucitó Dios, lo ha constituido Señor y Cristo. ¿Nadie dejó su carro estorbando a una entrada? ¿Seguro? A este Jesús Dios le ha constituido Señor y Cristo, levantándole de los muertos. Es decir, la máxima prueba de que toda la autoridad divina está en Jesús, está en el Hijo, es la resurrección. Porque la resurrección es el principio de la nueva creación, es el principio de la nueva vida. Ahora, fíjense, cuando yo digo la autoridad divina, piense por un momentito qué significa la autoridad divina. ¿Quién formó las galaxias? Y pensar en las galaxias es pensar en cosas de una potencia inconmensurable, porque una sola estrella puede tener millones de veces el tamaño del Sol, que tiene millones de veces el tamaño de nuestro planeta, y tener cada segundo millones de explosiones equivalentes a miles de bombas atómicas. Una estrella. Y si en una galaxia hay millones de estrellas y otras fuerzas impresionantes como los hoyos negros, bueno, ¿quién hizo todo eso? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su autoridad? ¿Cuál es su grandeza? No, con razón decía el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos. Una de las razones por las que usted puede disfrutar mucho leyendo difusión de astronomía es porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, imagínese, cuando decimos la autoridad de Dios está en Jesucristo, estamos diciendo la potencia que hizo el universo. Y cuando Jesucristo es resucitado, porque todo ese universo comienza una etapa que se llama la nueva creación. ¿Y quién la empieza? En Jesús. Autoridad del Espíritu, autoridad del nombre, autoridad de la resurrección. Y continúa Pedro diciendo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto nos remite al libro de los Salmos. Si me acompaña por favor al Salmo 118. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 118. Vamos a ver cómo refleja el rechazo al ungido y algunos aspectos del cuadro de la resurrección. Verso 10. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos. Esta idea de las naciones rodeando a Jesús está también en el Salmo 2 y se cita en Hechos. Los príncipes y los reyes se juntaron contra el ungido, contra Cristo, y lo crucificaron. Los salmos son poesía, por eso el paralelismo en 3 versículos danos la misma idea. Naciones me rodearon,
me rodearon y asediaron, me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos. Y en los 3 versos también un estribillo que dice, mas en el nombre de Jehová yo los destruiré. Después, en el verso 16, la diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. La diestra de Jehová no es que Dios tenga manos, significa la autoridad de Dios. Otra vez, la autoridad de Dios. Y cuando algunos pasajes, como los pasajes del Éxodo, dicen que Israel fue liberado por la diestra, por el brazo poderoso de Jehová, y sabemos que el agente enviado por Dios para realizar esa liberación es el ángel de Jehová, que es Jesús, entonces no nos equivocamos al decir que la diestra de Jehová es Jesús. Por eso qué importante aquí cuando dice la diestra de Jehová es sublime. Y luego el 18, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. No es que Jesús no hubiera muerto, es que no permaneció muerto, pero el Señor sí lo castigó gravemente. No permaneció muerto porque el Señor no se lo entregó por completo a la muerte, por eso resucitó, pero fue castigado. Abridme, dice el 19, las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Nos remite a su vez al Salmo 24. Ábranse ustedes puertas eternas porque entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová el poderoso, Jehová Yeshua entrará por las puertas de la gloria. Esta es puerta de Jehová. ¿Se acuerda del Evangelio de Juan? Yo soy la puerta. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Bueno, hay mucho que predicar de los salmos también. Si alguna vez decidimos los domingos predicar de los salmos, nos vamos a tardar 10 años. Pero empiece usted en su hogar, leyendo los salmos, meditando los salmos, ¿de acuerdo? La puerta de Jehová es Jesús. Por la puerta de Jehová entran los justos. Y luego el 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí lo está diciendo el salmista, y luego el apóstol Pedro lo está citando frente al concilio. Imaginen ustedes a los integrantes del concilio que conocen los salmos mejor que nosotros. Se lo pueden haber sabido de memoria, porque los salmos eran del himnario de Israel. Y así como usted se sabe los cantos, viste tú cuando en la cruz murió, de memoria, ellos se sabían los salmos. Este hombre sin letras les tiene que citar un salmo, porque hay una diferencia entre recordar o haber memorizado un pasaje y que el Espíritu Santo lo vivifique para mí en mi situación, ¿no? Por eso es que usted se habrá encontrado con la grata experiencia de que cada vez que lee un pasaje vuelve a encontrar un mensaje de Dios, aunque ya conocía el pasaje, ¿no? Entonces Pedro le menciona el pasaje al Sanedrín y les dice: la piedra que desecharon los edificadores, esta ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué es eso? Bueno, que algunos tipos de construcción en la antigüedad tenían alguna piedra principal. Probablemente, como dice aquí, de ángulo, una piedra de esquina, a partir de la cual empezaba la construcción, y que si esa piedra se quitaba, a la manera de un cimiento, toda la construcción se vendría abajo. Alguna otra lectura arquitectónica dice que la piedra del ángulo es la que soporta la fuerza de los arcos. Quitamos el soporte del arco, el arco se derrumba, no importa. Lo que haya sido la piedra del ángulo es el fundamento de la construcción, ¿sí? El fundamento de la construcción. Pero los que estaban construyendo la religión, los que estaban construyendo
la vida y la organización del pueblo de Dios, los que estaban construyendo el culto, la liturgia, la dogmática, las confesiones de fe, los credos, el ritual sacerdotal, habían desechado o se les había olvidado poner el fundamento. Eso es algo que a usted no le gustaría. Imagine que usted, con todos los esfuerzos y ahorros de su vida, se compra un departamentito de esos que por ahí andan ofreciendo, y después, o una casita, y se entera que no tiene cimientos, y que en el próximo temblor se puede convertir en la tumba de usted. ¿Le gustaría? Cuidado entonces con una iglesia, una doctrina, una teología sin fundamento. Parece increíble, ¿no? Porque cuando oímos la palabra religión, pensamos, se refiere a Dios. Hay religión sin Dios, hay religión contra Dios. Cuidado con construir sin fundamento. ¿Y quién está construyendo sin fundamento? Por supuesto, los líderes judíos, a quienes el apóstol se está dirigiendo, porque el fundamento de todo lo que Dios hace es Cristo. Y ellos habían dejado de lado al Mesías. No habían querido ver en Jesús de Nazaret el Mesías que tanto habían estado esperando, del que tanto habían predicado y le habían anunciado. Ahora estaba allí y no lo querían ver. No lo podían ver porque no lo querían ver. ¿Sí me explico? Hay cosas que no podemos porque en el fondo de nuestro corazón no queremos. No lo podían ver porque no lo querían ver. Y entonces no solo los judíos construyen sin la piedra fundamental, también los gentiles, los no judíos. Es decir, ¿cuántas filosofías no tienen a Jesús como su fundamento? Si exceptuamos algunos filósofos cristianos de la patrística, de la Edad Media, un poco menos de la época moderna y contemporánea, la mayoría de sistemas filosóficos no tiene fundamento. Ni tampoco los regímenes políticos. Es que los de la izquierda, pues sí, los de la izquierda están muy mal. Bueno, hoy ni existe la izquierda, es una pseudoizquierda. Pero la derecha también está muy mal. Cuando nosotros protestamos contra estas ideas falsas de la falsa izquierda, no me quiera etiquetar de derecha, ni de ultraderecha, porque a la derecha y a la izquierda se les ha olvidado el fundamento que es Jesucristo. Esta misma doctrina jurídica de los derechos humanos hoy no tiene fundamento. Mientras no reconozca que el hombre es imagen de Dios y que como imagen de Dios tiene la meta de ser como Cristo, los derechos humanos no tienen ningún fundamento ontológico. Tampoco las religiones han construido partiendo del fundamento. Muchísimas no tienen a Jesús. A lo más lo tendrán como un personaje significativo. La religión del Islam dirá que Jesús fue un profeta. Lo consideran. Hasta tienen un evangelio apócrifo que se llama de Bernabé, que dice que Jesús no murió en la cruz. Pero, ¿Jesús es el fundamento del Islam? No. Muchas religiones no tienen el fundamento que es Jesús, ni tampoco el esoterismo, la nueva era, el ocultismo, aunque en la santería haya un crucifijo por allí y se menciona a Jesús y a su mamá, aunque en los libros de esoterismo de las librerías populares se hable del Cristo interior, son religiones que no tienen a Cristo. Tampoco la mercadotecnia tiene a Cristo. O sea, ¿de qué manera hoy se manipula a las masas? Esto que me parece que Ortega y Gasset llamaba, ¿no?, la sociedad de masas. ¿Es manipulada cómo? Por la publicidad. El diablo distorsiona las cosas
Porque la palabra propaganda tiene un origen cristiano. Propaganda fidei era ir a predicar. ¿Y qué hace el diablo ahora? Esa misma técnica de ir a predicar la usa para manipular a las masas, para volverlas a la creencia de que consumiendo y comprando y teniendo van a ser felices. ¿No? ¿No es increíble? Yo recuerdo cuando alguna alabanza decía, a Dios te adoramos, y luego veía un anuncio que decía, yo adoro a tal producto que vendían. Si se están llevando el fundamento a los ídolos. Se ha dejado de lado, y eso es más peligroso dentro de las iglesias, porque cuando nos postulamos como cristianos, pero en el fondo decimos que el verdadero cristianismo es el que haga la revolución marxista, entonces Jesús ya no es el fundamento. Cuando decimos que somos cristianos, pero que la pluralidad sexual y de géneros es como la iglesia debe ser incluyente, Jesús ya no es nuestro fundamento. Después, en el verso 13, vuelvo a Hechos 4, en el verso 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo quiere decir pueblo, o sea nosotros, por eso la vulgata latina, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, solo para corroborar la llenura del Espíritu Santo. El verso 16 nos habla de otra forma de evidenciar la autoridad, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por nosotros. ¿Ha sido hecha qué? Por ellos. Ahora sí, tenía yo otra versión. Señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Ahí está otra manifestación de la autoridad. Lo que Dios hace en nuestras vidas, eso ¿quién lo puede negar? Pueden venir y descalificarnos, insultarnos, perseguirnos, pero ¿quién puede negar que Dios nos ha hecho más amorosos? ¿Sí o no? ¿No están tan seguros? Que Dios nos ha hecho más amorosos, más corteses, más tolerantes, más ordenados, más estudiosos, más trabajadores, ¿no? Más hogareños. ¿Sí o no? Bueno, si Dios ha hecho eso, ¿quién lo puede negar? Por eso ya insistíamos que los milagros no son declaraciones de fe. Tú vete confesando que ya estás sano para que tu fe vaya creciendo y un día ya recibas lo que confiesas. Imagínense que ese cojo hubiera recibido esas palabras. Mira, no tenemos oro ni plata, pero tú debes tener una mentalidad positiva. Lo que dices, recibes. Así que tú dedícate a decir, ya no estoy cojo, y un día ya no vas a estar cojo. ¿Acaso estos 5,000 se hubieran convertido? ¿Acaso el Sanedrín se los hubiera llevado a la cárcel? No hubiera pasado nada, porque ese no es un milagro auténtico, ¿sí? No podemos negar lo que hemos visto. Lo reitera el verso 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Es decir, para la gente era evidente. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El reconocimiento de aquellos que tienen hambre de Dios es también autoridad. Cuando llega una persona, y nos ha pasado aquí en comunidad, ¿no? Que llega una persona que dice, ay, yo traigo palabra de Dios y yo soy ungida y a mí Dios me usa, y ya luego quiere decir lo que hay que hacer. Y ustedes, como buenos hermanos maduros, pues en mi caso le hacen, y yo los felicito. Y entonces aquel o aquella dice, no, yo ya me voy de aquí porque nadie me hace caso. Pues no, porque la autoridad se tiene que ganar
por el testimonio, por la palabra, por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y finalmente, al igual que a los apóstoles, el pueblo de Dios puede reconocer. Pero no tenemos por qué reconocer a aquel que llega, quién sabe de dónde, diciendo que Dios le dijo. Es una experiencia muy triste. Hay iglesias que han invitado a un predicador y ese predicador insistió en que él traía revelaciones de Dios, convenció a media iglesia y se llevó a la mitad de la iglesia. El pobre pastor se ha dado la arrepentida de su vida de haberlo invitado, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque la iglesia no estaba madura. Pero recuerden que dicen del Evangelio de Juan, las ovejas oyen la voz del pastor, saben quién les habla. Si yo voy por el campo y me encantan unas ovejitas, y digo, a ver, ven borreguito, ¿usted cree que va a venir? Se va a ir corriendo, ¿no? ¿Sí? Las ovejas conocen la voz de su pastor. Y dice el verso 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Recuerden que era una enfermedad congénita, había nacido cojo. Tenía 40 años sin poder caminar. No era una de estas sanidades del psicoanálisis, ¿no? De esta experiencia que tenía Sigmund Freud, que una mujer estaba paralítica, pero era una histérica, y cuando entró a la terapia psicoanalítica, pues ya caminó. Eso no es una sanidad verdadera. La sanidad verdadera, los milagros verdaderos, son patentes. Y Dios quiso hacer esta señal grande, que constituye el primero de los milagros de la iglesia y la primera razón de la persecución de la iglesia, en un acto evidente. Un hombre nacido cojo, postrado por 40 años, recibe una sanidad instantánea, a tal grado que camina y brinca. No tuvo que aprender a caminar, o aprendió en unos minutos, ¿no? Porque fue un verdadero milagro. Y no solo eso, muchísima gente que había ido al templo en diferentes momentos de su vida había visto a este hombre. Todos los vecinos sabían quién era ese hombre. Así que esos son los milagros de Dios. Bien, ahora en el verso 18, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Vamos a leer en el griego ese versículo. El verso 19 es nuestro verso clave. A ver si ya lo tenemos en pantalla. El verso dice, o de Petros και Ιωάννης αποκριθέντες υπον προς αυτούς, ειδικαίων έστιν ενώπιον του Θεού, ημών ακούειν μάλλον y του Θεού κρίνατε. Despacito ahora, o de Petros και Ιωάννης, pero Pedro y Juan, αποκριθέντες υπον προς αυτούς, respondiendo, dijeron a ellos, ειδικαίων εστίν ενάπιον του Θεού, si justo es delante de Dios, ημών ακούειν μάλλον ο Θεού, a vosotros oír más bien que a Dios, κρίνατε, juzgad. Dos veces la palabra juzgar y justo. Dikeon, de justicia, y de crisis o juicio, juzguen ustedes. Juzguen ustedes si es correcto. Tengan ustedes el discernimiento, pónganse en la crisis, para decirlo en griego, ¿no? Si está con la justicia, escucharlos a ustedes u obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Estamos hablando del problema de la autoridad, ¿no? Y tenemos varios tipos de autoridades. Yo recuerdo hace muchos años nos preguntaban a algunos consejeros del grupo de jóvenes,
bueno, ¿qué pasaría si el marido le pide a la esposa que haga algo que va contra Dios? Y algunos de ellos se inclinaban a decir, tiene que obedecer al marido, y a quien le va a pedir cuentas Dios es al marido. Y yo decía, no, aquí no dice eso. Aquí dice que hay que obedecer. Eso sí, dejémoslo por sentado, Hay que examinar nuestro corazón. ¿Es un corazón rebelde o es un corazón obediente? Antes de analizar una situación posible en la que haya que obedecer o desobedecer, antes que analizar una situación, hay que analizar el corazón. Dios no ve solamente los actos puntuales que usted comete, buenos o malos. Detrás de eso, más importante para Dios es el corazón. ¿Con qué corazón hizo usted lo que hizo? Así que el corazón obediente está dispuesto a reconocer la autoridad inmediatamente. Usted llega a una oficina de gobierno y lo para el policía y le dice su credencial. Una persona rebelde dice, ese policía es un gato, no tiene ni la primaria. A mí, ¿por qué me pide credencial? ¿Qué no sabe quién soy yo? Ni caso le voy a hacer, yo me paso, ¿no? Un corazón rebelde actúa así. Me paró el policía, acelérale, ¿qué? No le hagas caso, ¿sí? Ese es un corazón rebelde que siempre está buscando a quien desobedecer. Que se opone al gobierno nomás porque es el gobierno, ¿no? Y que va a ver, como los pensadores que cité al principio, o los malpensadores que cité al principio, que todo el mundo lo quiere dominar y que él no se va a dejar dominar por nadie. Ese es un corazón rebelde. Nuestro corazón obediente debe decir quién es la autoridad en mi casa, quién es la autoridad en mi trabajo, quién es la autoridad en el ámbito de gobierno en donde yo me mueva, quién es la autoridad en la iglesia, ¿sí? Y a veces hay que obedecer, aunque la autoridad nos parezca tonta. Mire, déjeme darle algún testimonio, aunque yo no soy tanto de decir testimonios, ¿no? Porque si no, al rato ya uno se la pasa en la predicación en el yo-yo, ¿no? Pero creo que muchos, ¿no?, hemos tenido esa experiencia, hemos tenido jefes verdaderamente tontos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues obedecerlos, ¿no? Incluso una ocasión, bueno, no sé si contarles esto, ¿sí se los cuento? Bueno, pues ahorita, y las hermanas de la danza fueron a la facultad y presentamos una obra de danza, pero dejaron pintura en el piso. Y entonces el encargado del auditorio, que era mi jefe, me dice, no, ustedes me dejaron este tiradero y que vamos. Hay personas de limpieza en la facultad, ¿no? Será, vengan y limpien. Estaba muy enojado, le dije, está bien, yo voy a limpiar. Y yo me puse a limpiar el piso, ¿no? O sea, yo no dije, yo soy fulano tal y como voy a limpiar el piso. Claro, Dios es el que le da a cada quien su lugar, y al rato lo corrieron y quién sabe dónde ande, ¿no? Pero tenemos que obedecer cuando tenemos que obedecer. Pero hay diferentes niveles de autoridad. Hay diferentes niveles de autoridad. Por sobre toda autoridad está Dios. Yo tengo que obedecer a mis padres, sí. Tengo que obedecer al marido. No oí el amén de las hermanas. Tengo que obedecer al marido. Tengo que obedecer a los jefes del trabajo, a los gobernantes. Tengo que obedecer a los pastores. Pero en cada uno de esos casos, si una de estas autoridades me pide algo que va contra la palabra de Dios,
¿estoy obligado a obedecer? No estoy obligado a obedecer. En todo caso, estoy obligado a no obedecer. Piense en el profeta Daniel. Cuando le prohíben orar a su Dios, solo se le puede orar al rey. Daniel desobedece. Desobedece ese mandato en particular, pero Daniel no tiene un corazón rebelde. Daniel no es alguien que desconocía al rey. Daniel no inicia una revolución o un golpe de estado contra el emperador persa. ¿Me explico? Daniel no es un rebelde, pero hay un momento en que Daniel tiene que desobedecer. Los obedientes también tenemos que desobedecer. ¿Cuándo? Cuando la razón, cuando la dignidad, cuando la Biblia nos dicen que eso no está bien. Claro, eso es más difícil, entre más condicionada está una persona para la obediencia, como aquellos que en el mundo religioso profesan voto de obediencia, tienen que hacer lo que sea, por más absurdo o pecaminoso que sea, porque están condicionados a obedecer siempre. La mujer que sigue bajo la maldición de desear al marido como su señor y no como su autoridad, sino como su dominador. Y muchas mujeres cristianas no han superado esa condición. O el hermano que escucha al predicador diciendo algo que no está en la Biblia y de todas maneras quiere obedecer porque él es el siervo de Dios. No obedecemos siervos de Dios que no prediquen conforme a la Biblia. Aunque se les haya aparecido un ángel, aunque Dios les haya revelado esta mañana, los haya venido a visitar y les haya dicho, mira mi nueva revelación. No obedecemos lo que no está en la Biblia. Ni tampoco al gobierno, que hoy está promulgando leyes anticristianas. No obedecemos leyes anticristianas, hermano. Nos van a multar, nos van a meter a la cárcel. Nosotros no obedecemos porque calculamos las consecuencias. Ay, ¿me conviene obedecer? Obedezco. ¿No me conviene obedecer? No obedezco. Nosotros no nos movemos así. Decía Kant que eso no es verdadera ética. Nosotros obedecemos lo que está conforme a la palabra de Dios. Y nosotros no obedecemos leyes que vayan contra la palabra de Dios, y esto debe quedar claro. ¿Sí? Y este es el caso en que los apóstoles se enfrentaron, porque les dicen, está bien que sanen enfermos, bueno, si quieren sigan sanando enfermos, pues hace mucha falta. Si quieren sigan hablando de Dios, no, pues no hay problema si hablan de Dios, pero una cosa sí, no hagan, por favor, no hablen de Jesús, ni mucho menos digan que resucitó. Y si ustedes dejan de decir eso, nos entendemos perfectamente. Ustedes tienen toda la libertad para seguir haciendo su tarea. Les estaban pidiendo que dejaran lo que era verdaderamente importante. No entendieron que habían desechado la piedra fundamental. Y ahora ellos le piden a los apóstoles que desechen la piedra fundamental. Nosotros no podemos desechar la piedra fundamental. En ella se basa nuestra autoridad moral y nuestra autoridad espiritual. Así que cuando dicen, ya no hablen en el nombre de Jesús, ya no anuncien la resurrección, en ninguna manera hablen de Jesús. La gente no estaría molesta si no habláramos de Jesús. Los primeros cristianos fueron perseguidos porque si ellos hubieran dicho que Jesús era un Dios, pero al mismo tiempo hubieran dicho que Afrodita o Zeus o Apolos también eran dioses, si Jesús hubiera sido un dios más del panteón romano, no hubiera habido persecución. Si en la Edad Media y en la Reforma los cristianos hubieran dicho, bueno, si es Jesús y Santo Tomás y San Pedro y San Pablo y la Virgen María, no hubiera habido persecución.
Solo Jesús. Solo Jesús. Si usted dice hoy, bueno, sí, Jesús y también la posmodernidad, porque hay que actualizar nuestra percepción del mundo, hay que interpretar la Biblia de manera moderna, porque es un libro muy viejo, hay que interpretarlo diferente. Usted ha dejado la piedra fundamental. Pero esto es lo que están viviendo nuestras iglesias, Tarde o temprano usted se va a encontrar con conocidos, hermanos, parientes que vayan a una iglesia y que empiecen a pensar de esas maneras, en que en el fondo han dejado la piedra fundamental. No hablemos de Jesús. Es todo lo que el mundo quiere. Ya estaría muy contento, ¿no? Oye, pero es que todas las religiones son buenas. Todas te dicen que te portes bien, todas quieren llegar a Dios. Bueno, hasta en el espiritismo te dicen que no fumes y no tomes. Sí, pero nosotros no nos caracterizamos por decirle a la gente que no fume y no tome. Nosotros nos caracterizamos por una cosa: Jesucristo es la piedra fundamental. Se acabó. Sí, nos parecemos en muchas cosas a las otras religiones. Claro que sí. Tenemos una diferencia fundamental. Jesucristo es el único nombre en el que podemos ser salvos. No hay más. No hay obras, no hay otros caminos, no hay otras doctrinas, no hay otras maneras de pensar, no hay una transformación cultural, una modernidad cultural, además de Cristo. Solo por Cristo podemos ser salvados. Así que, hermanos, vamos cerrando. Hay una autoridad formal y una autoridad espiritual. La autoridad formal es aquella que un nombramiento o algún lugar en la sociedad nos otorga. Eres el jefe, pues te nombraron jefe. Eres el papá, porque ¿cómo se dice esto? Bueno, tuviste un hijo, etcétera, ¿no? La autoridad espiritual no necesita un papel. Digamos que le estaban preguntando a Pedro y a Juan a ver sus cartas de autoridad, su certificado de rabinos. La autoridad espiritual no necesita un papel. La autoridad espiritual parte de predicar las Escrituras, de estar llenos del Espíritu Santo, de la vida de la resurrección de Cristo, de la evidencia de lo que Dios hace en nuestras vidas. Esa es la verdadera autoridad. No se impone, al menos nosotros no la imponemos. Nosotros no tenemos que imponerla. La reconoce el que tiene un corazón obediente. En la iglesia no queremos autoridades formales, queremos autoridades espirituales. Dice Romanos 13 que no hay autoridad sino de Dios. ¿Se acuerda de Romanos 13? Estamos hablando de reconocer la autoridad, del problema de la autoridad. Romanos 13 dice no hay autoridad sino de Dios. Mal leído eso, mal leído. Muchos cristianos lo malentienden. Ah, sí, es que el presidente en turno es el que Dios puso, porque Romanos 13 dice que la autoridad es de Dios. Sea este presidente o el pasado o cualquiera, la gente decía, vamos a orar por Peña Nieto porque Dios lo puso. ¿Para qué votar si Dios va a poner al que quiere? Vamos a orar por Obrador porque es el que Dios puso. Lo mismo tendríamos que decir de Fidel Castro y de Mussolini y de Hitler, porque fueron autoridades porque Dios los puso y ellos eran de Dios. No nos equivoquemos. El pasaje de Romanos 13 no está diciendo que fulanito o perenganito son de Dios y Dios los puso. No está diciendo eso. Romanos 13 está diciendo que el principio de autoridad que parte del trono de Dios, porque el origen de la autoridad y el único origen legítimo de autoridad es el trono de Dios, que el principio de autoridad por el cual la sociedad puede combatir el caos, el principio de autoridad que es el único camino por el cual el individuo puede llegar a ser libre, el principio de autoridad que es
el amor protector por el cual cualquier persona puede ser librada de la destrucción, ese es el principio de autoridad, es de Dios. Y por eso tanto gobernados como gobernantes deben reconocer que la autoridad viene de Dios. No solo los gobernados vamos a reconocer que la autoridad viene de Dios y a equivocarnos diciendo que todos los senadores y todos los diputados son de Dios. Usted los conoce, ¿no? Sabe cómo se las gastan, sus enjuagues. Lo que está diciendo a los gobernados es que tengamos un corazón obediente, porque en la medida en que obedezcamos la justicia y todo aquello que no contradiga la palabra de Dios, la sociedad puede vivir en armonía, algo que Platón y Aristóteles ya habían vislumbrado. Pero también es una palabra para los gobernantes, para que los gobernantes sepan que tienen la responsabilidad ante Dios de gobernar con justicia, de no usar el poder en vez de la autoridad, porque muchos no tienen una autoridad legítima, pero se imponen por el poder. Es decir, un policía tiene una pistola y si la usa conforme a la ley, usa la fuerza de manera legítima. Pero si una persona tiene la misma pistola, pero no es un policía, usa el poder, sí usa la pistola, pero no la autoridad. ¿Me explico? Entonces, el gobernante debe entender que la autoridad es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre sus hombros y que la tiene para proteger a los gobernados, para usar esa autoridad en la justicia y para usar el poder, la fuerza, la violencia, de acuerdo con la ley. Una autoridad que no quiera usar la fuerza está faltando a su autoridad. Por eso se le dijo a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¿Cuál fue el problema de Adán? Abandonar la autoridad que Dios le había dado. Por cuando obedeciste la voz de tu mujer. Un gobernante que usa mal la autoridad va a ser juzgado por Dios, igual que un gobernante que no usó la fuerza de la autoridad para establecer la justicia. Así que no hay autoridad sino de Dios, significa que toda la autoridad se ejerce hacia un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Proteger a los que están bajo la autoridad. Con un contenido de justicia. ¿Cuál es el contenido de la autoridad o del ejercicio de la autoridad? La justicia. ¿Y cuál es la actitud y la meta que debe tener la autoridad? El amor. ¿Aún en la política? Claro. Amor no significa tolerar a los criminales y decir: ay, pobrecito, ya vete a tu casa, no pasa nada. No estoy diciendo eso. Amor por los gobernados. No hay libertad sin sujeción. Apunte eso, hermano. No hay libertad sin sujeción. ¿Se acuerda que la confusión es que la libertad es rebelión? Sin sujeción no hay libertad. Porque la libertad es poder hacer lo que deseo y desear lo que debo. Entonces, en automático, ese deber me pone dentro de la ley. Sin ley no hay libertad. Vamos a un caso extremo. Imagine que salimos a la calle y hay tal libertad, entre comillas, que cualquiera que pase lo puede balacear o violar. No hay ni una ley, Todo el mundo puede hacer lo que quiera porque ya no hay ninguna ley. Somos totalmente libres. ¿Usted daría un paso más allá de la puerta? Pues no. Usted no puede ser libre de salir a la calle, de ir a pasear, de ir a una reunión, de ir de compras, si no hay leyes, si no hay sujeción. La condición para la libertad es la sujeción. ¿Sí? Y entonces se trata en nuestra época de negar deliberadamente la legítima autoridad. ¿Cuál es la actitud? ¿De qué manera piensa? ¿Cuál es el discurso de nuestro tiempo? Negar deliberadamente, porque no quiero, porque así lo he decidido, la autoridad legítima.
¿Por qué? Porque al final la gente no ama la verdad. La gente que rechaza toda autoridad y toda verdad, odia la verdad, odia la obediencia, olvidando eso, que la obediencia es la auténtica libertad. Entonces, cuando la gente odia la verdad, está odiando varias cosas al mismo tiempo, ¿no? La verdad, la obediencia, la auténtica libertad. Porque esto ya lo he dicho en otras ocasiones. Cuando los jóvenes quieren ser libres haciendo lo que se les da la gana, solo se están esclavizando a muchas otras cosas. Pero también están odiando la razón y la lógica. Por eso es que los que dicen hoy que nos rebelemos contra todo, como decía esta señora Simona, no queremos límites de ningún tipo, no queremos definiciones. Claro, porque la definición es un acto racional, y el acto racional me coloca en la realidad, y si yo quiero negar la realidad, no puedo aceptar el acto racional. ¿Sí me explicó? Y por ende, ¿qué sucedió? ¿O qué sucederá? Y lo veremos también en los siguientes capítulos de Hechos: matarán al justo. Cuando Sócrates estaba siendo juzgado en Atenas por el grupo de ancianos, profirió un razonamiento prístino y concluyente de su inocencia. ¿Cuál fue la sentencia? Muerte. Cuando Jesús contestó en el Sanedrín a las preguntas que le hacían, y todo lo que había predicado era conocido de todos, y no había razón por la cual tuvieran que matarlo, lo mataron. Y cuando los apóstoles, habiendo demostrado todo lo que hoy hemos platicado, continuaron siendo perseguidos, al final también fueron asesinados. Así que en ese sentido, usted no vaya a ser ingenuo. Es que sí, yo ya tengo cómo responderles y los voy a convencer de que están mal. ¿Sabe por qué no los puede convencer? Porque en el pasaje que leímos dice desobedientes a los padres, pero también decía soberbios, altivos. Y a una persona soberbia usted no la va a convencer de nada. Entre más le hable usted la verdad, le harán lo que a Esteban: se taparán los oídos para no escucharlo y lo van a matar. Entonces no se me desanime. Es que allá en mi trabajo nadie me hace caso y yo digo y no quieren entender. Pues así es la cosa. Así es la cosa y no va a cambiar. Y a todos nos pasa, ¿no? A todos me estaba acordando esta semana de cuando me invitaron a la tele a un programa de OnlyFans, y que la locutora y los 6 personas allí estaban todos contra mí. ¿A poco los convencimos de algo? No, porque la gente no ama la verdad, no ama la obediencia, no ama la lógica, no ama la razón, no ama la libertad. Solo se ama a sí misma. Por eso es desobediente.